Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les habla Carlos Andrés Gómez y el día de hoy continuaremos con la lectura del libro El Gran Movimiento Adventista, capítulo 4, parte 1, El tiempo del fin. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda, Daniel, pues esta palabra está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Él me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué quiere decir aquí con tiempo del fin? No puede ser el fin mismo, porque en ese caso la parte de la profecía de Daniel que fue sellada no daría ningún beneficio a la humanidad. Como las cosas reveladas son para nosotros, esta porción debe ser de uso en algún momento. Así, la expresión tiempo del fin debe referirse a un periodo precisamente antes del fin mismo, en el cual las cosas dichas a Daniel serían comprendidas. El día de su preparación. Indudablemente se refiere a ese tiempo que el profeta Nahum llama el día de su preparación. Aquí, el profeta está hablando de la destrucción de Nínive con chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Pero antes de eso, la atención del profeta primero es dirigida a una calamidad mayor que ha de venir sobre todo el mundo, cuando los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo a todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se encienden las peñas. Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Carros con antorchas de fuego. Un poco más adelante el profeta habla de este día de preparación. El carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitan a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Qué descripción exacta del moderno tren relámpago, en el que el conductor cuenta y recuenta constantemente a sus pasajeros, de estación a estación, y ellos tropiezan mientras caminan cuando el tren está en movimiento. Además, está el enorme consumo de pinos para los durmientes de las vías, obras de viaducto, cobertizos, contraludes, etc. Hay un camino en las montañas de la Sierra Nevada que tiene unos 75 kilómetros de cobertizos para la nieve hechos con abetos o pinos, y el profeta dijo que esto sería en el día que se prepare o día de preparación. Este tiempo del fin también es mencionado por el profeta Joel cuando se le dio la orden a los siervos del Señor. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Otra vez el profeta Sofonías dijo, Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Para averiguar más plenamente lo que quiere decir la expresión tiempo del fin y cuándo comienza, notaremos otro caso donde se usa el mismo término. En el capítulo 11 de Daniel se presenta un poder perseguidor que ha de tener su dominio hasta el tiempo del fin. El Señor dijo de ese poder perseguidor,
Algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado o tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. La obra del cuerno pequeño. Los comentadores protestantes en general concuerdan al interpretar que es esta profecía que el cuerno pequeño de Daniel 7 se aplica a la iglesia romana que tuvo el poder civil en sus manos por el tiempo determinado. Ese tiempo determinado eran los tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos fueron los 1260 días proféticos, 1260 años literales, de gobierno civil del Cuerno Pequeño, que se extendió desde el 538 hasta el 1798 después de Cristo. En esta última fecha se le quitó el poder civil al Cuerno Pequeño en el tiempo determinado. Así, en esa época la gente había cesado de caer por mano de ese poder como había estado cayendo previamente. Este año, 1798, entonces, marca el comienzo de ese periodo de tiempo en esta profecía llamado el tiempo del fin. El año 1798 cerró los 1260 días, 1260 años literales, en los que los dos testigos del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, habían de profetizar vestidos de cilicio. Durante la Edad Oscura de persecución, las escrituras sólo existían en las lenguas griega y latina, y la gente común no entendía estas lenguas. Este acceso limitado a las escrituras se compara a estar vestidos de cilicio. Los dos testigos son asesinados. Cuando hayan acabado su testimonio, vestidos de cilicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Satanás se agita y actúa mediante hombres mundanos, y los vencerá y los atará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o es crucificado, según la versión danesa e inglesa revisada. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán su cadáver por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. El reinado del terror. La muerte de los dos testigos se logró durante el reinado del terror en Francia desde 1792 a 1795, 3 años y medio. Aunque la Revolución Francesa continuó por unos 6 o 7 años, fue durante los primeros 3 años y medio cuando se hizo un gran esfuerzo para destruir la Biblia, la religión y a todos los que se atrevían a hablar en favor de ambas. Aunque la Revolución Francesa profesaba estar luchando contra la monarquía y el sacerdocio, realmente llegó a ser una guerra para el exterminio de Dios y la Biblia. De los tiempos que justamente precedieron a la Revolución leemos: Nunca debe olvidarse que antes de la Revolución de 1792 se afirma que los que promovían el ateísmo en Francia se reunieron entre ellos y gastaron 900.000 libras, unos 4,5 millones de dólares, en un año y una y otra vez para comprar, imprimir y difundir los libros a fin de corromper la mente de la gente y prepararlos para medidas desesperadas. Escritores ateos. El camino para tal revolución fue preparado por los escritos de Voltaire, Mirabeau, Diderot, Helvetius, Condorcet, Rousseau y otros de la misma estirpe, en los cuales procuraban diseminar principios subversivos tanto de la religión natural como la revelada. La revelación no sólo fue combatida, sino totalmente desechada. Se expulsó a la deidad del universo y un fantasma imaginario con el nombre de diosa de la razón fue puesta en su lugar.
En el año 1793, las ideas de la gente eran tales que los actores teatrales eran bulliciosamente festejados por sus burlas blasfemas contra Dios y la Biblia. Como un ejemplo citamos, entre comillas, el comediante Monert en la iglesia de Saint-Roch, París, llevó la impiedad al máximo. Dios, si tú existes, dijo, cobra venganza por las ofensas a ti. Te desafío. Permaneces en silencio. No te atreves a lanzar tus truenos. ¿Quién después de esto se atreverá a creer en tu existencia? La obra blasfema en Lyons, Francia. En cuanto a cómo los que mataron a los dos testigos crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expusieron a vituperio, se verá en las actas de una fiesta realizada en Fuch, en Lyons, en honor a Chalier, el gobernador de Lyons, que había sido asesinado. Antes de su llegada a Lyons, Fuch ordenó que todos los emblemas religiosos sean destruidos y que por sobre las puertas de los cementerios parroquiales se escriba: La muerte es un sueño eterno. El busto de Chalier fue llevado por las calles, seguido por una multitud inmensa de asesinos y prostitutas. Después de ellos vino un asno llevando el Evangelio, la cruz y los vasos de la comunión, que pronto fueron entregados a las llamas, mientras el asno era obligado a beber de la copa de la comunión el vino consagrado. Un festival de la razón realizado en París fue descrito así. Fueron en procesión a la convención y el populacho cari- caricaturizó de manera más ridícula las ceremonias de la religión. Hombres vistiendo mantos sobre pellices vinieron cantando aleluyas y bailando la carmañola hasta el bar de la convención. Allí depositaron al huésped las cajas en las cuales se habían guardado y las estatuas de oro y plata. Pronunciaron discursos burlescos. Oh, ustedes, exclamó una delegación de Saint-Denis. Oh, ustedes, instrumentos de fanatismo, benditos santos de todas clases, sean por lo menos patriotas, levántese en masa y sirvan al país yendo a la casa de la moneda para ser fundidos. La palabra de Dios surge de la oscuridad. Pero después de 3 días y medio entró en ellos los dos testigos y subieron al cielo en una nube. Había llegado el momento designado por Dios para que su palabra saliera de la oscuridad y fuera restaurada ante el mundo. El tiempo había llegado, 1798, para que se hiciera la obra misionera en el mundo entero. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica. Esta fue seguida por veintena de otras sociedades bíblicas y ahora la Biblia está traducida a todas las lenguas principales del mundo. De este modo, la Escritura, los dos testigos, que alcanzan la prominencia en que todos puedan verlas y leerlas, se representan con un ascenso al cielo en una nube. En el tiempo de la Revolución Francesa, Voltaire afirmó que en 100 años la Biblia sería obsoleta. En el centésimo aniversario de, circula- de esa fecha, se circularon más Biblias en Francia sola que las que se sabía que existían cuando Voltaire hizo esa vana jactancia. Y aún en la casa en la que hizo esa afirmación, se dice que ahora se usa como una casa de la Biblia. Se descubre la piedra Roseta. Debemos notar dos puntos relacionados con el año 1798 y el pueblo francés. Primero, en ese año el ejército francés bajo el general Berthier derrocó el gobierno papal en Roma, logrando, sin saberlo ellos, el cumplimiento de la profecía respecto de este evento, contenido en el mismo libro contra el cual habían hecho guerra. Segundo, en el mismo año, en el fuente Saint-Julien, en el brazo Roseta del Nilo, el ejército francés, mientras hacía una excavación, descubrió la famosa piedra Roseta, que ahora está depositada en el Museo Británico. Sobre esta piedra hay una inscripción en tres formas: jeroglíficos,
la escritura usada por los sacerdotes; demótica, la forma de escribir usada por la gente común; y griego. Esta es la clave que reveló la hasta entonces misteriosa escritura jeroglífica y demótica. Ahora, como lo expresa otro autor, el pico y la pala, al desenterrar estos escritos en caracteres demóticos, están proporcionando más pruebas de la corrección de los antiguos registros bíblicos que lo que proceden de cualquier otra fuente fuera de las escrituras mismas. Así, el mismo pueblo que pensó exterminar la Biblia fue usado inconscientemente para ellos, para lograr el cumplimiento de la profecía de quitarle el dominio del papado al final de los 1260 años, y también descubrieron la clave para los mismos escritos que confirmaban la veracidad de las escrituras que tanto trataron de destruir. Hemos llegado al final de esta primera parte del capítulo 4. El día de mañana continuaremos con la sección Te levantarás para recibir tu heredad. Que el Señor los bendiga.